Buenas tardes, estamos con el gerente y representante legal de Core de Colombia. Mi nombre es Ingrid Valentina Gil López. Señor gerente Fernando Muñoz, vamos a hacerle unas preguntas. ¿Qué entiende usted como gerente por proceso administrativo? Bueno, primero que todo hay que tener en cuenta que el proceso administrativo es un proceso global que determina la función de cada una de las áreas de la organización. Este proceso administrativo, como su nombre lo indica, debe garantizar poder administrar, direccionar y controlar los diferentes subprocesos que tiene la compañía. Es decir, si tenemos un proceso de ventas, un proceso de compras, un proceso de logística, todos esos procesos tienen que estar direccionados y controlados por el proceso administrativo macro que tiene la organización. De tal manera que el proceso administrativo es un proceso general de control y de seguimiento a los demás procesos que tiene la compañía. ¿Cómo hace el proceso de planeación en su empresa? Bueno, la planeación es algo muy importante dentro de cualquier organización, especialmente para nosotros que manejamos proyectos de ingeniería que son muy específicos. La planeación es algo supremamente importante. ¿Cómo manejamos el tema de la planeación? Básicamente tenemos que comenzar por identificar las necesidades para la ejecución del proyecto. Estas necesidades son necesidades desde el punto de vista de recursos para su correcta ejecución. Estos recursos son recursos de tipo financiero, recursos de personal. Al hablar de personal estamos hablando de personal técnico, personal administrativo, ingenieros, bueno, todo el tema de recurso humano necesario para la actividad, recursos físicos, recursos de materiales, lógicamente, y todo esto hay que programarlo o encuadrarlo dentro de una serie de actividades que se deben llevar a cabo ordenada y controladamente para llevar a cabo la feliz consecución del proyecto. Entonces toda esta serie de actividades es lo que nosotros conocemos pues como el tema de planeación, que es fijar desde un principio cómo se proyecta la ejecución de todas las actividades y conseguir el objetivo final, que es pues entregarle en este caso a nuestro cliente el desarrollo del proyecto que nos fue encomendado. ¿Cómo hace el proceso de organización de su empresa? Bueno, el proceso de organización es un proceso que va muy ligado del proceso administrativo. El proceso de organización se tiene que centrar en unos documentos que son como la carta de navegación o las guías de la compañía, y eso tiene que ir muy de la mano con la caracterización de cada uno de los subprocesos, es decir, son actividades en las que se tiene que plasmar el manual de funciones y responsabilidades de cada uno de los miembros de la compañía. De tal manera que si tú vas a, por ejemplo, generar un proceso de compras, parte de la organización es tener ese proceso documentado, de tal manera que tú sepas qué se debe hacer, cómo se debe hacer y quién lo debe hacer. Eso te permite tener organización dentro de la ejecución de esa actividad. Y ese mismo ejemplo tienes que replicarlo en cada uno de los subprocesos que conforman el ejercicio normal dentro de la compañía. ¿Cómo hace el proceso de control en su empresa? Bueno, el proceso de control tienes que llevarlo de la mano de herramientas que te permitan pues, hacer ese tipo de controles en las diferentes actividades o en las diferentes etapas, por ejemplo, de un proyecto. Para esto debemos tener herramientas de tipo documental, es decir, formatos que nos permitan controlar, por decir algo, si estamos en un proyecto y necesitamos controlar el ingreso y la salida del equipo de trabajo, pues debemos tener un formato que nos permita llevar a cabo ese control. Si necesitamos hacer un control sobre los temas de almacén, es decir, la salida o llegada de materiales para un proyecto, tenemos que tener una serie de soportes documentales, es decir, un
Cardex, unos formularios, documentos que nos permitan controlar tanto el ingreso de los materiales como la salida de estos mismos en cuanto a cantidad, en cuanto a especificaciones técnicas, en cuanto a todos los criterios o atributos que se necesitan para el cumplimiento de las especificaciones de un proyecto. De tal manera que ese control se tiene que hacer pues, de la mano de ese tipo de herramientas como los documentos, y además debemos tener otras herramientas que son muy importantes, que son los indicadores de gestión. Es decir, en cada uno de los procesos tú tienes que identificar unos indicadores que son unos tips que te permiten saber cómo va funcionando ese proceso, en qué momento puede tener falencias, anomalías, si está bien. Si estamos, por ejemplo, hablando de un proceso de ventas, tenemos que tener un indicador que nos permita determinar si mensualmente nuestras ventas están creciendo, están cayendo, permanecen estables. Tenemos que montar indicadores que nos permitan saber si un cliente está satisfecho o no con nuestra gestión. Tenemos que tener indicadores de la propia ejecución de un proyecto que nos permitan determinar cómo va funcionando el proyecto día a día, mes a mes, para que nosotros podamos rastrear posibles problemas y se puedan dar soluciones o mejorar los procesos o identificar actividades que puedan ser, digamos, problemáticas y puedan llegar a solucionarse de manera muy fácil y rápida para que el cliente tenga una satisfacción mucho mayor en cuanto al trabajo que nosotros hacemos. Y por último, ingeniero, ¿cómo hace el proceso de dirección en su empresa? Bueno, el proceso de dirección es un proceso que tiene que ser, digamos que conjunto. No es un proceso que sí tiene que ser liderado digamos que en este caso por el gerente, que debe desplegar como los objetivos y las metas de la empresa, pero el proceso de dirección tiene que ser el resultado de el funcionamiento de los demás procesos. Cuando tú hablas de dirección tienes que estar inevitablemente hablando de fijar unas metas y unos objetivos que son unas metas y unos objetivos macros de la organización, y el resto del equipo de trabajo, en este caso los directores de las diferentes áreas, tienen que manejar a su nivel la dirección de su área respectiva y garantizar que la dirección de su área, que las funciones que ejecutan su personal a cargo estén contribuyendo a conseguir esa meta o ese objetivo que traza la compañía a nivel macro. De tal manera que esa dirección pues, tiene que estar muy de la mano del recurso, de la gente con la que tú cuentas para trabajar, y debe estar pues, de la mano de fijar objetivos alcanzables, metas que se puedan, digamos que cumplir con los recursos disponibles, y pues que permitan con todo el equipo de trabajo que tú tienes llegar a feliz término para seguir, una vez que cumples esa meta, formular una nueva que permita el mejoramiento, la ampliación, el aumento en las ventas o los diferentes objetivos que tú quieras fijar para la compañía. Listo, ingeniero, muchas gracias. No, a ustedes, muy amables.